O ex-presidente do Equador, Rafael Correa, está em São Paulo, aqui no Armazém do Campo, para um encontro com os movimentos sociais e populares do Brasil, que acontece na noite dessa quinta-feira. O presidente Rafael Correa foi presidente do Equador de 2007 a 2017 e durante o seu período o governo equatoriano foi ao lado de Cuba e da Venezuela e da Bolívia o governo que fez mais reformas sociais na América Latina, um dos principais representantes da chamada Onda Rosa no nosso continente. Ele foi destituído após terminada a sua presidência em 2017, foi substituído pelo Lenín Moreno, que por sua vez traiu o programa do Rafael Correa, tendo sido apoiado por ele, e iniciou um processo de destruição de todas as reformas sociais do Rafael Correa. A Causa Operária TV vai fazer a cobertura do evento e em breve traremos mais informações e mais imagens, mais material sobre isso. Soy Marta de Gasté. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿En portuñol? Sí, en portuñol, no hay problema. ¿Está cierto? Ecuador está viviendo un momento muy difícil y me gustaría saber qué piensas sobre cómo otros países latinoamericanos pueden encontrar la solidaridad con Ecuador y pueden encontrar la solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Mira, Ecuador está destruido. O sea, la situación, lo que se vive ahora no es el problema, es la solución. Porque han destruido el país en 6 años. Y gracias a Dios tenemos mecanismos constitucionales para solucionar las estafas, los fraudes democráticos como han sido Moreno, al cual protegieron a sangre y fuego, y a Lazo. Y ese mecanismo, uno de esos es el juicio político o impeachment. Ha sido aprobado por la Corte Constitucional y va a ser juzgado. Es una solución constitucional a la tragedia que vivimos. Lo que debe estar la región es pendiente de que, se respete el marco constitucional y esto se solucione pacífica y democráticamente, ¿no? Pero el problema lo han causado ellos con 6 años de destrucción y lo que va a suceder en el juicio político es la solución democrática a tanta destrucción. Presidente. Una otra pregunta, si puedo. ¿Qué piensas de la situación de Ecuador y Julian Assange? Bueno, la situación de Julian Assange a mí me parece un crimen, no lo puedo entender. O sea, un periodista masacrado en vida por decir la verdad. No solo eso, con mucha hipocresía, porque si es por publicar información, él no la publicó de New York Times, de Spiegel, del País. Entonces atacaron al eslabón más débil de la cadena. Pero yo entiendo como jefe de Estado, ex jefe de Estado, que un país puede tener o necesita tener información confidencial. Pero lo que ha denunciado Julian Assange son crímenes de guerra. ¿Cómo se puede sancionar a un periodista por decir la verdad y denunciar crímenes de guerra? Me parece algo escandaloso, pero hoy el mundo está reaccionando en algo. Pero durante muchos años hubo un silencio cómplice terrible, incluso de parte de los mismos periodistas. Presidente, ¿crees que Guillermo Lasso debe salir? Pero por supuesto, yo creo que ya está fuera. Pero por supuesto, o sea, el tipo ha sido un fraude democrático. Nos ha querido convencer que democracia es aguantar cualquier farsante 4 años. Democracia es un mandato que el soberano, el mandante, el pueblo, entrega en las urnas al mandatario que sale electo para que lo cumpla. No es para que haga cualquier cosa, ¿ya? Si no lo cumple, necesitamos tener mecanismos constitucionales para solucionar ese problema. Aquí el que ha roto la democracia es Lasso, al estafar al pueblo, al engañar y al mostrar una ineptitud sin nombre que ha destruido al país. Empezó la destrucción con Moreno, además de graves casos de corrupción. Entonces, gracias a Dios tenemos mecanismos constitucionales para solucionar estos problemas. Pero aquí el problema no es el juicio político, el problema es Lasso. Si vuelves al poder, ¿qué harías de distinto? Lo que hicimos desde el 2007 al 2017, cuando convertimos, entre otras muchas cosas, al país en el segundo más seguro de la región, con, por supuesto, política de seguridad, institucionalidad para seguridad, Ministerio de Seguridad, una policía moderna, bajo el mando civil, pero sobre todo esa seguridad basada en el desarrollo humano, que es lo que destruye el neoliberalismo. Hoy somos los países más violentos de Latinoamérica y de seguir la tendencia que sigue en cuanto a muerte violenta, finalizaremos 2023 como uno de los 15 países más violentos del mundo. Entonces, ¿qué hacer? Las políticas tan exitosas que se practicaron desde 2007 al 2017, y no solo en Ecuador, muchas de esas políticas también se practicaron aquí en Brasil,
donde salieron 32 millones de brasileños de la pobreza bajo el gobierno del Partido de los Trabajadores. Gracias a Dios, democráticamente volverán esas políticas. ¿Integrarías Ecuador al BRICS? Bueno, no tiene tamaño para integrar el BRICS. Esas son las grandes economías emergentes. Lo que es claro es que hay que rescatar la integración regional, UNASUR y CELAC. Muchas gracias. Aqui junto com o MST, que tomamos um pouco com os companheiros do PSOL a coordenação, mas temos algumas organizações aqui presentes, né, que vieram nos acompanhar. Bom, então a gente gostaria de saudar aqui os que a gente conseguiu identificando no caminho. Seguramente tem outras organizações que estão presentes que a gente não conseguiu fazer o registro, mas sintam-se todas e todos muito abraçados e sejam todos e todas muito bem-vindos. Então aqui registramos a CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Marcha Mundial das Mulheres, Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Movimentos Atingidos por Barragem, Movimento Brasil Popular, Partido da Causa Operária, Partido dos Trabalhadores, PSOL, PCdoB, a UNE, também Movimento Paulista de Solidariedade a Cuba, o Comitê Brasileiro pela Paz na Venezuela, Diálogos do Sul, Telesur, TVT, quem mais? Sebrapaz, Instituto Tricontinental, Levante Popular da Juventude, os motoqueiros antifascistas também estão aqui com a gente, marcando presença, MTST também, a luta é pra valer, também está aqui com a gente. E bom, aqui a gente gostaria de saudar a todos e todas e mais uma vez agradecer a presença de todos aqui. O presidente Rafael Correa, em sua fala, destacou a luta do povo equatoriano contra o regime golpista de Lenin Moreno, que o traiu, e também de Guillermo Lasso, o presidente banqueiro, que pode inclusive sofrer o impeachment nos próximos meses no Equador. Ele destacou também a luta do povo latino-americano pela integração e também a luta do próprio presidente Lula pela sua liberdade, a luta dos brasileiros pela liberdade do presidente Lula. Também denunciou o sistema capitalista por trazer injustiças sociais e defendeu mais uma vez a união e a volta da esquerda ao poder na América Latina. Realmente Ecuador no es un país que se le hace mucho caso en América Latina, es el segundo más pequeño de Sudamérica, ni siquiera es fronterizo con Brasil, y que Brasil se preocupe del caso ecuatoriano me emocionó mucho, porque uno de los factores por lo que ha pasado, todo lo que ha pasado en Ecuador fue por la indiferencia regional y mundial. En Ecuador hubo un golpe de Estado en 2018,
ya vamos a hablar de eso. Y luego una persecución y misericordia contra todo un movimiento político al cual quisieron exterminar por todos los medios. Y el mundo no decía nada. En todo caso, Frei Beto me llamó víctima. Creo que fue Juliano el que dijo que soy el mayor representante de la lucha en Ecuador, referente de América Latina. Le agradezco esas palabras, pero no las creo ni las comparto, ¿no? Yo no soy víctima, gracias a Dios no viví en Ecuador, trataron de hacerme daño, por supuesto han sido años difíciles, pero víctima ha sido ese pueblo ecuatoriano destruido por el neoliberalismo, un neoliberalismo corrupto, codicioso, entreguista. Víctima es mi compañero Jorge Glass, vicepresidente, al cual defenestraron para apoderarse del país, era la piedra en el zapato, y pasó más de 5 años preso, y lo logramos liberar hace unas pocas semanas. Víctimas son todos esos compañeros presos, exiliados por la persecución brutal que se ha hecho contra lo que ellos llaman correísmo. Y en la torpeza del neoliberalismo, que no cree en el Estado, no cree en acción colectiva, piensa que solo, sí cree en la brutalidad, en la represión, cree que solo armando a la policía, con más armas, más escudos, se va a resolver el problema. Y ni siquiera eso hacen bien. Y no entienden que nosotros logramos eso sí. Entonces la destrucción del país ha sido brutal estos 6 años. Nos traiciona Moreno, ganamos todo, ganamos la elección de 2017, nos engaña, un psicópata, pero verdaderamente un psicópata. O sea, porque no es solo traidor, es odiador. Él se destruía tratando de destruirnos, pero no les importó. Como es un corrupto, y muy probablemente por eso los gringos lo cooptaron, porque descubrieron su corrupción antes que nosotros, se descubrieron cuentas secretas en Panamá, en el Balboa Bank, de él y su familia, pero no han podido destruirnos. Y resistiremos, renaceremos y venceremos, compañeros. Y esa victoria ya empezó el 5 de febrero, una verdadera proeza política, porque la dirigencia histórica de la Revolución Ciudadana no estaba en Ecuador, porque nos robaron hasta el partido político histórico. El 2021 casi ganamos la elección presidencial, y lo que probablemente no saben ustedes es que tuvimos que participar con un partido prestado, porque no teníamos partido político. Y hasta semanas antes íbamos a participar con la lista 5. La eliminan la lista 5 para impedirnos participar. Nos prestan otro partido de lista 1, nos inscribimos con lista 1, después nos devuelven lista 5 porque ganamos las apelaciones y participamos como 1-5. Pero nuestra lista histórica era de 35, ni siquiera sabían en qué lista estábamos, y casi les ganamos la elección, ¿no? Entonces las cosas están cambiando y muy fuertemente en Ecuador, más temprano que tarde. Lo importante no es que yo vuelva, lo importante es que Ecuador vuelva a su pueblo, que Ecuador vuelva a la patria grande. El lawfare es la estrategia que tienen para destruir a los líderes progresistas, para lograr por la persecución judicial lo que no logran en las urnas. Lo ha sufrido Lula, Evo, Cristina, quien les habla. Pero debemos entender que no solo destruye reputación, libertad, tranquilidad de la persona, de la víctima, lo cual ya es un crimen imperdonable, también nos roba la democracia. Cuando a Lula lo metió preso un juez corrupto, politizado como Moro, no solo le robó la libertad a Lula, le robó la democracia a Brasil, porque si Lula estaba libre y podía ser candidato, Bolsonaro jamás hubiera sido presidente. Cuando a mí me sacan una sentencia, lo más ridícula, ayer hablamos extensivamente de eso, horas antes de inscribirme como candidato, el 18 de septiembre me inscribía, la sentencia definitiva estuvo el 17 de septiembre de 2020, en plena pandemia, el único juicio que continuó, todos los juicios estaban paralizados, menos ese, me sacan por influjo psíquico, manejar una organización criminal, cualquier disparate. Me roban los derechos políticos, me impiden regresar a mi país, y con eso hicieron a Lasso presidente. Lo que pasó en Brasil es un vendaval de esperanzas. La economía más grande de América Latina, nuevamente dirigida por un gobierno progresista y por un presidente de la dimensión del compañero Lula da Silva. Yo creo que esa decisión del pueblo brasileño que venció al fascismo, pacífica, democrática, constitucionalmente, pero también contundentemente, cambia obviamente el balance geopolítico en la región. Hoy vivimos tiempos de esperanza.
La segunda ola progresista es mucho más extensa que la primera, tal vez menos profunda, ¿no? Más heterogénea. En la primera ola, alguien nombró, creo que fue Juliano, con Hugo, con Lula, con Cristina, después con Dilma, había hasta una fraternidad, ¿no? Nos entendíamos muy bien. No es que coincidíamos en todo, pero una confianza mutua muy profunda. Hoy no veo eso, veo un poco más de heterogeneidad, veo un poco más de debilidad en los gobiernos progresistas. Antes los gobiernos eran muy fuertes, tenemos mucho apoyo popular y tenemos más experiencia, sabemos lo que tenemos que hacer, pero la derecha también lo sabe, están dispuestos a todo para impedir cualquier cambio. Si no, recuerden lo que pasó el 1 de septiembre en Buenos Aires cuando casi matan a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, se ven tiempos inéditos en América Latina, se puede hacer mucho, sobre todo con Brasil, pero nunca hemos tenido las dos economías más, ni las tres economías más grandes de América Latina en manos de la izquierda. Hoy tenemos las 5, Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile. Entonces son tiempos de esperanza, para no descuidar, porque el enemigo, el adversario, también está más preparado. ¿Y por qué esta lucha, compañeros? Porque somos fanáticos, porque queremos satisfacer nuestras fijaciones mentales, porque tenemos 200 años de su desarrollo, 200 años de exclusión, 200 años de pobreza. Intentar lo mismo de siempre, lo peor, es locura, como decía Einstein. Necesitamos sistemas mucho más cercanos a nuestra realidad, a nuestra gente. Por ejemplo, que se centren en la justicia, en el continente más desigual del planeta. Y en eso podemos resumir el socialismo. Justicia socioeconómica. Entonces, tenemos que luchar contra los sentidos comunes. Por eso estamos aquí, para ya lograr ese buen vivir, esa prosperidad, pero para todas y todos, con dignidad, con justicia, para lograr la supremacía del trabajo humano sobre el capital. La lucha es dura. Nadie dijo que el camino iba a estar lleno de rosas. Hoy tenemos ejemplos de lucha eterna, como el compañero Lula da Silva, encarcelado injustamente. Tenemos el ejemplo de Evo Morales, también perseguido, y cómo volvió y arrasó en Bolivia, defenestrado por un golpe de Estado. La mala noticia para esta gente, para la derecha, es que pueden hacer perder el tiempo, pero la victoria final, compañero, que no le quepa la menor duda a nadie, será la nuestra, la de nuestros pueblos, la de ustedes. Un inmenso abrazo y hasta la victoria siempre. O presidente Rafael Correa participou do evento. O presidente, em sua fala, disse uma coisa muito interessante. Ele falou que ele, na verdade, não é uma vítima de uma perseguição política, uma vítima do golpe, mas que a principal vítima do golpe é o povo equatoriano que ficou dentro do Equador sendo encarcerado, inclusive o ex-vice-presidente Jorge Glass também, membros do baixo escalão do governo. Ele disse que ele, conseguindo asilo na Bélgica, ele conseguiu se proteger junto com a sua família, portanto não se sente tanto uma vítima do regime golpista equatoriano quanto o próprio povo equatoriano, que hoje vive um estado totalmente destruído, como ele disse, um estado que antes era um dos mais seguros da América Latina e do mundo e que hoje é um dos mais violentos por causa da destruição neoliberal. A gente vai terminar a nossa reportagem para a imprensa do Partido da Causa Operária e nos próximos dias estaremos publicando aí mais materiais, inclusive com entrevista do presidente Rafael Correa, que esteve aqui em São Paulo no Armazém do Campo do MST.